¿Sabías que tus enemigos son mis enemigos? Mi propósito de vida es combatir a tus enemigos. Y no soy un agente de la policía para nada. Me estoy refiriendo a estos microenemigos que todos tenemos, que son invisibles, a los que podemos llamar de diferente manera como bichos, gérmenes, bacterias, virus. A pesar de nuestro gran tamaño, los seres humanos somos muy vulnerables. A lo largo de estos años de mi vida, me he dedicado a seguir a estos gérmenes. Todos ellos son capaces de infectar. Todos tenemos algún conocido que se haya infectado por alguno de estos gérmenes gravemente. De pequeña tenía un súper microscopio con el que literalmente quería verlo todo. Quería ver qué había en una hoja de árbol, en una mosca, en una gota de agua. Literalmente quería verlo todo. Pero sobre todo quería entender y conocer a las sustancias que manejan y controlan a los seres vivos. A los 12 años tuve un problema en la pierna derecha con muchas cirugías y complicaciones. Ahí supe perfectamente bien a lo que me quería dedicar, a la ciencia. Justo ahí empezó mi sueño. Al paso de los años y algunos trabajos, en 1999, junto con mi hermano Sergio, fundamos Gresmex. Producíamos geles antibacteriales como los que ustedes conocen, hasta que mi hijo Bernardo, de 2 años, se enfermó gravemente de rotavirus. Fue un momento complicado. Yo veía cómo su cuerpo tan pequeño luchaba una batalla contra un virus tan peligroso. Como ustedes saben, para los virus no hay antibióticos. Yo solamente podía cuidarlo, hidratarlo, bajarle la temperatura, pero no más. Fue un shock profesional y personal para mí, un parteaguas. ¿Cómo produciendo antibacteriales no podía cuidar a mi propia familia? En este momento los microorganismos transformaron mi vida de manera definitiva. Y me di cuenta que no podíamos seguir luchando contra ellos con moléculas antibacteriales de gran tamaño. Debíamos usar una molécula de su mismo tamaño o incluso más pequeña. Movernos hacia una escala donde tuviéramos mejores ventajas, y esta es la escala nano. En esta escala nano, las cosas son 1.000.000 de veces más pequeñas que 1 milímetro. Calculen con sus dedos 1 milímetro. Ahora intenten dividir ese milímetro 1.000.000 de veces. De ese tamaño son los microorganismos que nos atacan. Por eso nada podía combatirlos de forma tan eficaz, porque son inmensamente pequeños. Y esta escala nano también es el mundo de los átomos y las moléculas. Un mundo donde las leyes de la fisicoquímica aplican totalmente diferente. Y aplicando nanotecnología, desarrollamos una molécula capaz de infiltrar al enemigo, una molécula troyana, que rompe su material genético al 100%, de forma eficaz, segura, sin efectos secundarios y sin contaminar el planeta. Esta nanomolécula, para ser exactos, es capaz de combatir a virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias. Y se los menciono todos porque todos son muy, muy diferentes. Quisimos desarrollar esta molécula porque hay gérmenes en todos lados. Están en la casa, en la oficina, en el cine, en los museos, en hospitales y hasta en una simple gota de agua. Pero sobre todo porque estos gérmenes tienen un mecanismo de evolución digno de admirarse, incluso digno de envidiar. Mientras que los seres humanos necesitamos cientos o miles de años para evolucionar, un virus o una bacteria puede evolucionar en minutos, creando mecanismos de defensa o mutaciones que los hacen capaces de adaptarse al medio donde viven, pero sobre todo los hacen capaces de adaptarse a las sustancias que los están atacando. Estas mutaciones
los hacen rápidos, los hacen poderosos, los hacen capaces de infectar a grandes velocidades, creando pandemias, creando incluso la posible destrucción de la humanidad. Y estos enemigos de la humanidad viajan en coche, en metro, en autobús, en avión, pero nosotros somos su medio de transporte preferido. Viajan tan rápido que pueden llegar de un continente a otro en cuestión de horas, amenazando la vida de ciudades o incluso del continente. Como el ébola, que de África pudo llegar a Europa y a Estados Unidos en cuestión de horas. ¿Quiénes vivieron la influenza del 2009, esta pandemia? Recordarán que recomendaban usar geles antibacteriales. Y yo he cuestionado mucho, ¿por qué usar geles antibacteriales si la influenza es un virus, no una bacteria? ¿Se dan cuenta de lo delicado que puede ser? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un bicho y otro? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estamos en una nueva época de los gérmenes. Hoy los gérmenes comunes se han vuelto súper resistentes a los antibióticos y a los desinfectantes. Un germen común hoy puede ser mortal. Enfermedades que parecían controladas o erradicadas hoy nos pueden matar. La misma Organización Mundial de la Salud ha publicado una lista de 8 bacterias en las que en tan solo 3 días podemos morir. Y yo sigo cuestionando también, ¿cómo es posible que sabiendo esto, hoy en casas de hospitales, sigamos utilizando una molécula de hace 200 años para combatir a estos gérmenes? ¿Sí? Como el cloro. Desde 1969 no había una molécula nueva, antimicrobiana, en el mundo. Y hoy ya está prohibida en Estados Unidos por la FDA, que es la agencia reguladora. Reitero, desde 1969 no había una nueva molécula en el mundo, hasta ahora, con esta innovación. Y yo, la verdad es que me pregunto y me cuestiono tantas cosas que hemos vivido. La alerta de una pandemia es un riesgo mundial, inmediato. Y como todo riesgo, tiene un costo. A México le cuestan 70,000 pesos cada paciente infectado. México gasta 35,000 millones de pesos al año para combatir las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué haría México con 35,000 millones de pesos al año? Ese es el impacto de esta innovación, de alto impacto, de impacto mundial. Es una innovación patentada en más de 140 países. Es un logro histórico para los mexicanos porque nunca una patente mexicana había tenido este alcance. Y esto es emprender. Y emprender a mí me ha llevado a lugares excitantes, pero también ha expuesto mis dudas y mis miedos. Muchas veces me he cuestionado si el sacrificar momentos con mi familia, si los problemas del día a día, si aprender de propiedad intelectual, los costos, la producción, ha valido la pena. Pero sobre todo, en algún momento me cuestioné si yo creía en mí misma. Cuando vi que teníamos en nuestras manos una molécula tan poderosa para la humanidad, me di cuenta que era momento de hacer que los demás también creyeran en mí. Y ya saben,
Muchos me decían que no lo íbamos a lograr, que era imposible, cómo íbamos a tener tal impacto en el mundo. Pero la fe en mi hermano y en nuestro equipo fue superior. Estos piquetes al orgullo me hicieron dar más de mí, a no darme por vencida, a seguir adelante. Hemos enfrentado muchas piedras en este camino, pero hay dos principales problemas. El primero es la corrupción. La verdad es que es como una infección, es como la peste, que te trata de arrinconar para caer en las más bajas tentaciones. Y no hemos caído, nos hemos resistido, porque nuestra ética y nuestra forma de pensar va mucho más allá que todo esto. México se merece otro tipo de actuar. Y desafortunadamente, esta molécula solo es para los gérmenes pequeños, no para los bichos de dos patas. Es increíble que los mexicanos no creamos en los mexicanos, ¿no creen? Y ser mujer. Muchos creen que esto no sucede, que las mujeres no tenemos que seguir peleando, que no tenemos que seguir luchando día a día y abriendo brecha. Muchos creen que es una moda y una bandera política, pero no es así. Si esto sucede en los países más desarrollados, evidentemente también sucede aquí. Día a día, las mexicanas nos tenemos que ganar el espacio y el respeto. Yo he tenido que hacerlo, enfrentándome incluso a acosos y a cuestionamientos por ser madre, esposa, ingeniera, emprendedora, deportista. Pero no es sencillo. Pero no tengo techo de cristal, porque sueño y lucho a lo grande. Y todo esto puede quedar opacado cuando alguien te da las gracias. El gracias de un pequeño que fue mordido por un perro y que no se infectó, me hizo darme cuenta que todo esfuerzo vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena si salvas una sola vida. Hoy, ustedes tienen en sus manos el poder de cuidar su vida. Somos vulnerables. Aprendan a combatir a los enemigos. Yo, al final de mi viaje, me iré convencida de haber dado todo para luchar contra estos enemigos, contra estos microorganismos infecciosos que hoy te amenazan a ti, a mí, a sus familias, a mi familia y a toda la humanidad. Muchas gracias.